hoy ya no quieren tener niños, prefieren tener gatos, perros, lo que sea. Dicen dos cosas, ¿no? Para quienes tenemos hijos y los hemos escuchado alguna vez. Dicen cosas como que, ¿para qué voy a traer niños al mundo a sufrir? Y segundo, dicen, no, yo quiero vivir, yo quiero lograr mis objetivos, quizás más adelante. Ok, ¿qué está pasando con el tema de la natalidad en el país? Las Naciones Unidas, a través del UNFPA, ha hecho un estudio de natalidad que es por demás interesante. Pablo Salazar, que es el hombre representante de esta institución internacional, esta organización internacional, pero además que ha llevado en sus manos este estudio de control de natalidad, está con nosotros esta mañana en Fides. Pablo, un gusto tenerte aquí. Bienvenido, un abrazo. ¿Cómo has estado? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué está pasando? Estamos cambiando, estamos evolucionando y estamos, yo diría que mejorando. A ver, te voy a poner en perspectiva. Primero, este es un estudio del Instituto Nacional de Estadística, una encuesta muy grande, 20,000 hogares en todo el país. Solo para decir algo, yo estoy saludándote ahorita de Tarija, que venimos a presentar la encuesta, 1,400 encuestas solo en el departamento de Tarija. Ya te imaginas el volumen de información que esto genera a nivel nacional, y además investiga mujeres en edad fértil, o sea, entre 15 y 49 años de edad, también sus niños, sus parejas. Entonces, en general, es una muestra bien interesante y nos permite analizar varias cosas. Primero, nos permite conocer, ubicar información sobre la salud de las mujeres, después sobre variables demográficas, incluyendo su comportamiento reproductivo, es decir, cuántos hijos tienen, cuál es su expectativa, y también aspectos como vacunación, por ejemplo, de los niños, atención profesional del parto, temas como acceso a servicios de salud para controles prenatales, nutrición, entonces violencia contra las mujeres por parte de sus parejas y de la sociedad. Entonces, una encuesta muy completa, muy interesante, pero yendo ya directamente a tu pregunta, varias cosas. Primero, uno observa que hay un cambio significativo, sustantivo, en términos de un descenso de la fecundidad en Bolivia, que quiere decir esto que el número de hijos por mujer en este momento se está reduciendo, al punto que en el 2023 se encuentra que las mujeres tienen en promedio 2.1 hijos por mujer, o sea, alrededor de 2, a poquito más de 2, y eso explica en buena medida algo que observamos ya cada año en el contexto de los servicios de salud y del CERESI, y es una disminución cada año del número de niños que están naciendo. Entonces, a diferencia de lo que veíamos hace 20 años, donde cada año había más niños naciendo, en este momento cada año hay menos niños naciendo, cantidades pequeñas, relativamente pequeñas, pero que a la larga suman mucho. O sea, solo entre 2016 y 2023, en las estimadas, desde lo que hemos podido ver ya con los registros administrativos ajustados, en Bolivia nacieron 350,000 niños menos de los que se preveían en las proyecciones de población. Parte de por qué esta diferencia en el millón entre la expectativa de la población que se esperaba para después del conteo del censo y lo que realmente ocurrió. Entonces, esta encuesta nos permite ver justamente este fenómeno, y creo que es muy interesante ver. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio de derechos humanos, las recomendaciones hacia el país, ya no lo que es nuestra recomendación internacional sobre el tema, decir que 2.1 para nada es un tema de preocupación, pero menos aún cuando vemos que lo que está ocurriendo en Bolivia es que se cierra la distancia, la diferencia entre lo que es la fecundidad ideal que las mujeres están buscando y la fecundidad que estamos realmente observando. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, te freno un poquito ahí, Claro, un poquito ahí, porque llama la atención que hace unos, 10, 20 años, las familias estaban acostumbradas, según he visto en los datos que nos han pasado, estaban acostumbradas a tener 7 hijos. 7 hijos, y ahora en este 2025, 2024, hay que decirlo, máximo 2 hijos por mujer. Claro, los datos ya en sí son llamativos. ¿Esto llega a saber cuáles son las causas que en el país tengamos que tener estos números, Pablo? Claro, por supuesto. Mira, el primero es que hay una reducción. O sea, siempre ha existido esto en Bolivia. Mira, en el 2008 teníamos una fecundidad que se veía en casi 3.9 hijos por mujer, y las mujeres querían tener solo 2.5. O sea, había una sobrefecundidad muy alta en el año 2008, entonces había muchos más hijos de los que realmente, o sea, las mujeres no tenían tanto control sobre su fecundidad, pero su expectativa de fecundidad era bastante más baja.
En esta encuesta observamos que la expectativa y el número ideal de hijos que en promedio las mujeres bolivianas quieren tener es de 1.9 y lo que observamos es de 2.1. Entonces, hay un cierre muy grande en la brecha, pero siempre hubo una expectativa relativamente más baja, lo que no había quizá los instrumentos para que las mujeres puedan tener el número de hijos que querían tener. Entonces, decir que ya era algo de esperarse que haya una reducción significativa en la fecundidad. Lo que tú dices es cierto, pero es cierto probablemente hace más años, ¿no? Para la edad de nuestros abuelos, probablemente 7 hijos por mujer era un promedio. Pablo, qué interesante esto. ¿No? ¿Esto quiere decir que las mujeres se están haciendo respetar en sus deseos y decisiones? Esto tiene que ver, me imagino, muy pegado a los derechos de la mujer, ¿no? Sí, exactamente. Esto es creo que lo primero a celebrar. O sea, nosotros como varones debemos celebrar el hecho de que en una sociedad las mujeres estén pudiendo, ¿no es cierto?, tomar mejores decisiones sobre sus decisiones reproductivas. Tiene que ver con varios aspectos. O sea, primero, un empoderamiento dentro del hogar, por supuesto, pero también el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos de parte del Ministerio de Salud. Solo comentarte, por ejemplo, que por año en Bolivia se están colocando 50,000 nuevos implantes. Y para que tengas una idea, todos los embarazos adolescentes que se producen en un año en Bolivia son aproximadamente 26,000. Entonces, estamos colocando el doble de implantes de lo que son todos los embarazos en mujeres y niñas adolescentes, ¿no? Entonces, realmente es una cifra importante y eso está ocurriendo, es una política pública específica. También hay programas que han ayudado mucho a incrementar la cobertura de servicios de salud, el bono Juana Zurduy, el subsidio prenatal, políticas de los médicos SAFSI, políticas específicas de ampliación de cobertura, de protección social. Entonces, hay instrumentos de políticas públicas que están ampliando y felicitar allí al Ministerio de Salud, a las gobernaciones, a los servicios de salud, a los sedes, a los municipios, que han aumentado significativamente estas coberturas, que es algo que uno ve. Y un tercer tema fundamental, además del poder en el hogar, además de los temas de acceso a servicios de salud, tiene que ver con que las mujeres tienen una participación hoy mucho más alta en el mercado laboral que lo que tenían en el 2011. Entonces, del 2011 a hoy, estamos hablando en un lapso pequeñito de 14 años, las mujeres han pasado de participar menos del 68% en el mercado laboral, no miento, del 58% era la participación promedio de las mujeres en el mercado laboral, al 71%. En este momento, la participación de las mujeres en Bolivia en el mercado laboral es la más alta que hay en toda América Latina y el Caribe, y una de las estrategias para poder participar más en el mercado laboral justamente es el control de la fecundidad. ¿Por qué? Porque eso implica que tengo menos cargas de cuidado, que tenga más posibilidades de participación, tener una gestión económica efectiva, y en muchos casos también vemos que las preferencias de fecundidad de los varones también van cambiando. La encuesta pregunta a los varones las preferencias y los varones también han reducido. Ya no hay varones que quieren tener 5 hijos. Ya no existe. Ese género y esa especie ya desapareció en Bolivia. A ver, Pablo, veo que hay cosas por qué celebrar. Porque los derechos de las mujeres están siendo más respetados, porque la mujer está decidiendo más sobre su cuerpo, porque las mujeres están trabajando más, tienen otras ocupaciones, más allá de ser madre, que ya es un gran trabajo, pero están cambiando de labor, por decirlo así. Pero a ver, yo te lanzo algunos criterios. A este paso, si seguimos así, ¿dónde vamos a ir? Va a ser un mundo de viejos, Pablo. Y segundo, el tema de que yo no quiero traer al mundo hijos para que sufran. Que esta decisión, ¿crees tú que pasa por la situación económica, política, social del mundo? Ambas cosas tienen su sentido y van a ocurrir. Mira, Bolivia va por la cantidad de personas jóvenes, de mujeres en edad reproductiva que tienen y la gran cantidad de niños que había hasta hace 25 años. Eso va a generar lo que llamamos momento demográfico, es decir, va a haber un crecimiento de la población que va a seguir dándose de forma inercial simplemente por la cantidad de gente que hay. Entonces, aunque la tasa de fecundidad caiga mucho, la población boliviana va a seguir creciendo en los próximos 40 años probablemente a un ritmo un poquito menor cada vez, pero va a seguir creciendo. Entonces, de ninguna forma este es un proceso que va a generar un descenso de la población inmediato o en el cortísimo plazo. Primer tema. Segundo, evidentemente, la parte de lo que vemos en esta encuesta es que está cayendo por ejemplo, la mortalidad infantil. Va a incrementarse la esperanza de vida, por lo tanto, y uno esperaría que efectivamente, como las personas van a empezar a vivir 10, 15 años más,
Vamos a tener más personas envejecidas, pero tiene que ver con los dos temas, ¿no? Un incremento de la expectativa de la esperanza de vida y también reducciones paulatinas de la fecundidad, que va a hacer que relativamente tengamos esta situación, pero diría, en los próximos 40 años Bolivia va a estar viviendo la plenitud del bono demográfico, muchas personas en edades de trabajar, para soportar una población relativamente pequeña, dependiente, tanto envejecida como de niños, y por lo tanto una oportunidad económica única para el país en términos de ahorro y consumo. Entonces, ese es el escenario demográfico que tiene Bolivia. Ahora, ¿por qué los descensos en la fecundidad? Uno tiene que ver, hay una relación directa entre el nivel educativo y reducciones de la fecundidad, se ve en Bolivia y se ve también en otros países de la región, porque las mujeres, como tú decías, participan más en el mercado laboral y encuentran, ¿no es cierto?, otras prioridades. Segundo, sí existen en este momento, yo creo que más conciencia en el mundo, al menos yo hablo por mis hijos, de los costos que tiene, ¿no es cierto?, tener un hijo y las dificultades que implican y la responsabilidad que existe. Claro. Evidentemente eso es parte de la decisión, pero es lo que llamamos nosotros una transición también a la segunda transición demográfica, es decir, existen menos uniones formales, existen menos nupcialidad, las parejas se juntan más tarde en su vida. Los nuevos patrones de fecundidad, de nupcialidad, los vamos a ver en los próximos años, pero sin duda hay un cambio generacional importante y nos venimos acercando un poco a lo que estamos viendo en países desarrollados en términos del contexto de América Latina, y es esto, o sea, una elevación de la edad de procreación. Todavía en Bolivia es relativamente baja, 21 años, ha subido algo, pero no es particularmente alta, pero ya vemos países en la región donde las mujeres están empezando a tener hijos después de los 30 años, como es el caso de Europa, en España, por ejemplo. Entonces, eso no quiere decir que no van a tener hijos, sino que hay un diferimiento probablemente en los proyectos de vida y habrá un momento en el cual quizá deciden ejercer su maternidad. Son cambios cualitativos importantes de nuestra sociedad que creo que tenemos que tenerlos en cuenta, pero creo que además tenemos que pensar qué políticas públicas pueden ayudar, por ejemplo, tener más políticas de cuidado, mejores sistemas de protección social, el que haya cuidado parental de parte de los padres también y no solo de las madres, que haya más cuidado dentro del hogar. Todo eso son beneficios y son políticas que van a ayudar a que las mujeres puedan ejercer su fecundidad y que puedan decidir, ¿no es cierto?, cuántos hijos puedan tener, cuántos quieren tener. En muchos casos eso va a ser va a ser mayor a la fecundidad que probablemente estamos observando. Okay. Eso es lo que vemos en países europeos, ¿no? Mujeres queriendo tener 2 hijos, teniendo solo 1, por ejemplo. Al final, Pablo, esto es para celebrar, para tomar recaudos, para preocuparse. ¿A dónde nos lanza el destino, finalmente? Mira, yo creo que por supuesto, hay que trabajar en los temas y hay que empezar a ver países como Bolivia. Yo soy ecuatoriano, es el caso de Ecuador, es el caso de otros países como Perú, sin duda, Paraguay, Argentina, Brasil, etcétera. Tenemos que pensar cómo vamos a generar, ¿no es cierto?, nuevos equilibrios en las sociedades con más igualdad de género y con una perspectiva donde logremos que todas las personas cumplan con sus objetivos y sus propósitos. Y eso pasa por cambios culturales, estructurales, eliminar, ¿no es cierto?, el embarazo adolescente, pero lograr que haya una fecundidad más madura y responsable y mayor nivel de realización, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres en la sociedad. Todo esto es una tarea, ¿no es cierto?, del día a día, pero que vamos a tener que repensar, y yo creo que los datos del censo que van a venir nos van a dar muchas luces adicionales. Cuando veamos esto, porque esta es una encuesta que no tiene representatividad a nivel de cada municipio, que todavía puede ser, vamos a tener que entender, porque hay diferencias en Bolivia, ¿no? La fecundidad en promedio es de 2.1, pero todavía en zonas rurales de Potosí es de 4 hijos por mujer. Tenemos lugares del país donde tenemos 1.1 hijos por mujer o menos. Entonces, todas estas diferencias pequeñas tenemos que entenderlas, tenemos que ubicarlas, conocerlas. En el quintil más alto de ingreso, las mujeres más ricas del país están teniendo en promedio menos de 1 hijo, mientras que las mujeres más pobres pueden llegar a tener 6 hijos por mujer. Entonces, estas son diferencias que queremos, ¿no es cierto?, y que hay que trabajarlas como sociedad, tenemos que entenderlas y creo que tenemos que, a partir de eso, diseñar nuevas políticas públicas. Excelente. Esa es la gran oportunidad que nos da esta encuesta. Excelente. Pablo Salazar, representante del Fondo de Población para las Naciones Unidas en nuestro país. Y estos datos que son interesantes: fecundidad, natalidad, caramba. Bueno, en el área rural diferente a la ciudad. Ok, me queda eso totalmente claro. Pablo, te mando un abrazo, gracias por estar esta mañana con nosotros e iluminarnos. Seguro va a ser un tema de comentario hoy en nuestra audiencia. Te agradecemos mucho, que tengas un excelente día.
Muchas gracias, siempre a las órdenes, con mucho gusto. Adiós. Enseguida continuamos con más aquí en Fides. Quédese con nosotros, por favor. Ya vuelve a en Antes de Mediodía.